La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia. Empieza la semana. Estamos en esta oportunidad con muchos problemas dedicados a la ciencia. Ustedes han visto seguramente los programas de televisión que nos hablan de la famosa granja de científicos Mamba. Y claro, esto da pie para conversar sobre el tema de ciencia y tecnología e innovación. ¿Cómo evaluar a los investigadores? Porque, como lo hemos señalado ya muchas veces en este programa, la riqueza de hoy en día está en el conocimiento. Los recursos naturales son cosas del pasado, aunque claro, siempre son buenos tenerlos cerca y conocemos pues ya la historia tantas veces dicha en nuestro país, la historia del guano que nos dio una riqueza momentánea y luego más bien sirvieron para hundirnos, etcétera. Pues no vamos a conversar más sobre ello, pero hoy día vamos a conversar precisamente sobre los recursos naturales en la era de la economía del conocimiento con el doctor José Luis Medina Bueno, que acaba de escribir un libro con ese título, Los recursos naturales en la era de la economía del conocimiento, que ha sido publicado por la institución, a ver, la empresa, Universidad Nacional de Cajamarca. la Universidad Nacional de Cajamarca. Muy bien, estimado doctor, ya como acostumbramos acá en este programa, nos va a contar primero dónde nació, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban sus padres, en qué escuelita estudió, cómo ingresó a la universidad, un poco su carrera, que aquí la veo que es bien amplia, pero usted seguramente lo va a resumir. Muchas gracias, estimado José Luis. Gracias, doctor. Qué gusto y muchas gracias nuevamente por la invitación para poder conversar sobre un tema muy importante hoy en día. Y permítame brevemente presentarme tal como usted lo pide. Yo soy natural de la comunidad campesina El Hijadero, que es una comunidad que pertenece a un centro poblado llamado San Juan de la Camaca, en el distrito de Bambamarca. Este distrito de Bambamarca pertenece a la provincia de Gualeguaychú y esta provincia al departamento de Cajamarca. Al nacer en esta comunidad, viví prácticamente ahí 16 años, donde pude desarrollar mis estudios de primaria en una escuela que se llama, bueno, el número 82662 y en el Colegio San Carlos. Ambos están en la ciudad de Bambamarca, de este distrito, y yo para poder estudiar definitivamente tenía que trasladarme desde la comunidad hasta Bambamarca, que digamos un trayecto en ese entonces pues era prácticamente de unos 40 a una hora el trayecto. Ya cuando terminamos la parte secundaria, el colegio, siempre mi padre quería que estudie alguna carrera en un pedagógico que hay en Bambamarca que era tradicional y muy conocido en esos tiempos y que lo máximo que esperaba al menos mis padres era que pueda estudiar en un pedagógico, pero por áreas del destino, algún familiar vio el potencial mío también de ser sobresaliente en el colegio, pudo convencer a mi padre que pueda enviarme hacia Cajamarca y logramos ingresar en Cajamarca en el año 2005 en la Universidad Nacional de Cajamarca a la carrera de economía, algo que yo siempre quería estudiar, no claramente como economía, pero sí algo que ayude a mejorar sobre todo los problemas de mi comunidad, que en ese entonces carecían de agua, servicios de salud, educación, carreteras, y lo que veía de cierta manera era buscar cómo incrementar los presupuestos y que las autoridades puedan generar mayores atenciones en estas localidades y de esa manera salir de la pobreza, porque gran parte de este distrito y sobre todo esta comunidad, la gente vive todavía en la pobreza. Y de esa manera me impulsó a ver qué es lo que podría yo ayudar y creo que economía encajó de cierta manera con ayuda de un familiar a poder postular e ingresar a la carrera de economía en ese año y empezar
todavía mi carrera en el 2006, no en el 2005, que fue mi ingreso, porque se había perdido todo un año en la universidad pública, entonces teníamos que igualarnos y esperar ese año. Y así fue como se dio a ingresar a la universidad y ya a partir de ese entonces, pues empezó mi carrera profesional o digamos como estudiante, donde en el 2009 fui becado para estudiar también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, para complementar mis estudios de economía y egresar en el año 2010 y en el 2011 titularme como economista. A partir de ahí hice todo un trayecto a nivel nacional e internacional de mi carrera como economista e investigador hasta la actualidad. Muy bien, entonces usted ahora, ¿cuál es su labor, su trabajo, su empleo? Bueno, desde que llegué a Europa el año pasado, estoy en la Universidad Nacional de Cajamarca como formando parte, como siendo un director del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de Cajamarca. Además, también como parte de mi trabajo, ya como responsabilidad social, soy decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Entonces, digamos que me dedico tanto a la investigación por parte de la universidad y también en parte al Colegio de Economistas, entre otras consultorías que también desarrollo más privado para instituciones públicas y privadas también a nivel nacional e internacional, pero desde el ámbito de Cajamarca y la ciudad de Lima. Entonces nos estamos moviendo en esa línea. Muy bien, pero usted sabe muy bien que en Cajamarca precisamente hay esa paradoja, ¿no? Esa situación que tienen oro allí en la montaña se conoce muy bien, de donde está Buenaventura y una empresa extranjera, pero al mismo tiempo hay mucha pobreza en Cajamarca. ¿Cómo se puede concatenar eso con su libro? ¿Ah? Precisamente. Sí, efectivamente, usted me ha dicho, lo ha dicho una paradoja para los cajamarquinos y para el país también. Somos un país rico en recursos naturales, pero pobres en condiciones sociales, ¿no? Es decir, y en condiciones económicas en general, socioeconómicas, porque tenemos una diversidad, una heterogeneidad y un potencial de recursos naturales. Sin embargo, esa riqueza no lo hemos sabido aprovechar hasta el día de ahora, en cierta manera o con efectividad y más bien nos ha llevado a una situación más complicada, como el caso de Cajamarca, donde hay mucha conflictividad, hay mucha captura de rentas y la gente, el clima del entorno se ha vuelto muy álgido, muy problemático y también donde prevalece una serie de patologías económicas y sociales a lo largo y ancho de la región. Y también, ¿por qué no decirlo a nivel del país? Es una connotación y una realidad nacional. Entonces, esta paradoja efectivamente nos lleva, ¿no? ¿Por qué somos ricos en recursos, pero pobres en condiciones sociales, económicas a nivel regional? Y gran parte tiene que ver por la mala o la deficiente calidad de nuestras instituciones y sobre todo en la parte educativa, tal como lo planteo en el libro. Y cuando hablo de la parte educativa o la parte de educación en general, también involucro a un aspecto fundamental que es la ciencia, la tecnología y la innovación, que tienen la base en la educación. Entonces, al tener una masa crítica deficiente que no tiene la capacidad de absorción en el conocimiento y la calidad del conocimiento, prácticamente no logramos dar ese salto a otro estado o a un nivel de desarrollo mayor como lo tienen los países de otros países en el mundo desarrollados. Y ahí la pregunta nuevamente, ¿no? ¿Somos pobres porque somos ricos? Tal que lo planteó en su momento Schultz, ¿no? Del Agua Pacífico, que ya creo que falleció, o no sé si sigue vivo, me disculpará, donde escribió un libro hace muchos años atrás, cuando dijo eso, no somos pobres porque somos ricos. Esta paradoja, ¿no? De que los países o regiones que tienen riqueza están condenados en realidad a ser pobres. Y hay una teoría, y una teoría bastante ampliada a partir de la década de los 90, donde el famoso economista Jeffrey Sachs, planteó por primera vez y determinó que aquellos países que son ricos en recursos
crecen menos o tienen un nivel de crecimiento y desarrollo menor que aquellos países que no tienen recursos naturales. Y ahí sale la hipótesis de la maldición de los recursos. Pero eso ya en la última década se ha debatido y se ha cuestionado mucho, porque hay países que son ricos en recursos naturales y que no están condenados, sino se han condenado al subdesarrollo, a la pobreza. Por ejemplo, como los países Noruega, Australia, Finlandia, Botsuana mismo, el país más rico en recursos naturales de diamantes a nivel mundial en África, pero que también unos países con mayores indicadores económicos y sociales más avanzados de toda África. De hecho, no igual a los otros países en Europa o como Noruega, Finlandia, pero que sí, de alguna manera está mostrando mucho mejor incluso que en Latinoamérica. Y incluso dentro de Latinoamérica tenemos como avances importantes en Chile, Brasil, Colombia, como países que de alguna manera tienen muestra importante de la gestión de los recursos naturales. Entonces, el libro parte indicando que en realidad, no porque somos ricos en recursos, estamos fracasados al desarrollo, al subdesarrollo o la pobreza. Pero esto de acá va a depender de algo. ¿Qué hace que los países ricos en recursos naturales se convierta en realidad esto un activo valioso para apalancar el desarrollo, tal como lo han demostrado los países desarrollados, que son ricos en recursos? ¿Qué hace? Y la condición fundamental que ha establecido este libro, y que tiene varias publicaciones a nivel internacional incluso, nace o recae en la calidad de las instituciones. La calidad de las instituciones políticas, económicas y sociales, la calidad educativa, de las instituciones educativas, la calidad de las instituciones económicas, de la gestión del Estado, es decir, las instituciones como tal. Entonces, por ejemplo, uno de estos elementos fundamentales, y uno puede decir, ¿qué tipo de instituciones? ¿No? ¿Cómo y dónde importan esas instituciones? Este libro, Los recursos naturales en la era de la economía del conocimiento, es un documento donde da una respuesta de que sí podemos aprovechar los recursos naturales, pero cuando hay o existe instituciones de calidad y sobre todo instituciones que promueven la ciencia, tecnología e innovación. Es decir, que los recursos naturales se aprovechan, pero bajo el marco o el enfoque o la utilización de la CTI. No hay otro, porque seguimos aprovechando recursos naturales de manera tradicional, con menos valor agregado en materias primas, como lo estamos haciendo ahora. Estamos efectivamente condenados a seguir en estos niveles de desarrollo menores que aquellos que sí han logrado, como Australia, por ejemplo, que sí han logrado avanzar, aprovechar sus recursos, pero introduciendo la CTI, y para eso necesita instituciones. Bueno, cuando hubo la proclamación de la independencia del Perú, fue una proclamación el 21 de julio, 28 de julio del 21, pero para consolidarla tenía pues que haber un enfrentamiento bélico, ¿no?, con la potencia colonial. Y lo primero que se creó fue justamente el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era justamente para conseguir aliados. Y en este momento nosotros hemos planteado hace ya mucho tiempo, en realidad, la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, precisamente para que se haga cargo de este elemento tan importante que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Sin embargo, el modelo económico que impone el gobierno actual, es básicamente el Congreso, es las materias primas, y no quieren para nada tomar en cuenta la ciencia y tecnología, y quieren que haya una institución de segundo nivel. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lamentable, la verdad, porque si no lo entienden los políticos, los que están en el poder, en el establishment del país, es difícil poder avanzar, hacer un cambio y aprovechar efectivamente nuestra riqueza natural a partir de la promoción y del impulso de la CTI. La CTI va más allá simplemente del hecho de decir que tengamos investigadores, que efectivamente es fundamental, que tengamos y hagamos transferencia de tecnología o adopción o generación, creación de tecnología, del impulso y la promoción de la innovación, ¿no? Va mucho más allá que eso, inclusive es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque para tener una masa crítica, es decir,
gente que promueva la investigación, haga ciencia efectiva, ciencia desde la demanda, no desde la oferta, es decir, que solucione los problemas reales del país, de las regiones. Innovación que promuevan y generen encadenamientos hacia atrás y adelante de todas las cadenas, por ejemplo, de valor en los sectores económicos. Tecnología que pueda generar ese valor agregado y que pueda incrementar la productividad de los sectores económicos. Se necesita tener una masa crítica, pero esa masa crítica no se genera solo desde la universidad, tiene que salir desde mucho más atrás. Es un tema de educación. Si el sector educativo, incluso desde la infancia o de la educación básica, no formamos gente que en realidad tenga esas condiciones para poder crear, innovar, diseñar, impulsar cosas diferentes, nuevas, y que se meta a la parte de la tecnología e innovación, a las carreras fuertes como ingeniería, etcétera, donde se crea, se diseña y se genere valor agregado en cualquier sector económico, no podemos avanzar. Entonces, los países lo han demostrado claramente, y la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es una idea tan acertada que lo ha demostrado, y que no es una cuestión simplemente para ver si funciona o no en nuestro país. No, el mundo lo ha demostrado. Los países que han avanzado en el mundo en el tema de desarrollo en sí, en general, desarrollo sostenible humano, tienen sus ministerios. Y esto no es de ahora, esto es de siglos atrás. Cuando se independizó Estados Unidos, fines del siglo XVIII, hubo un hombre que cambió la trayectoria de Estados Unidos para poder convertirse en el país más desarrollado que actualmente lo conocemos del mundo, o uno de los países más desarrollados. ¿Quién fue? Alexander Hamilton, el primer ministro de Economía ese entonces, del régimen ese entonces democrático, ya libre e independiente Estados Unidos de ser colonia de Inglaterra, y él creó digamos, la tesis de la industria incipiente. ¿Qué es la industria incipiente? Eso fue un documento que presentó este ministro para cómo lograr que Estados Unidos empiece a generar industrias que generen valor y que compitan a nivel internacional después de 10, 20, 30 años con otros países, como en ese caso ya era Inglaterra, que lo tenía la hegemonía en el mundo. ¿Y qué es lo que en su tesis de industria incipiente, en ese informe, colocó? Que el 90% del presupuesto del gobierno iba a educación, y parte de esa educación obviamente a la ciencia. Imagínense, en ese momento. Y así pasó con Alemania, así pasó con Japón, así pasó con varios países que actualmente son desarrollados como Australia, Finlandia, Noruega, o aquí mismo en Estados Unidos, que de alguna manera se han ido avanzando poco a poco. Entonces, la educación es fundamental para poder promover luego o al mismo momento la CTI, pero tenemos que tener esa masa crítica. Y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación te orienta, es el aparato de gestora institucional para decir cómo promover, qué promover y en dónde promover la CTI. Y esto va a estar obviamente enganchado, porque es un ministerio que seguro, el día que se diseñe, tiene que estar un ministerio diseñado para trabajar de manera transversal en todos los ministerios, porque no es simplemente un ministerio aislado, sino que tiene que promover la CTI en el Ministerio de Saneamiento, Transportes, Producción, Agricultura, no educación, que va a ser la base para poder promover. Lamentablemente no se da, imagínense. Y como usted dice, imagínense, de la independencia que se creó el Ministerio de Guerra, que más bien deber promover la guerra, un ministerio de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, como lo hicieron varios países en el mundo que actualmente son desarrollados. Entonces, ojalá en realidad esperemos que los políticos piensen de esta manera y lo vean. Yo entiendo que muchos creen, que dicen, bueno, la CTI es un bien o servicio de lujo, ¿no? Que no necesitamos ahora, primero tenemos que solucionar la gente que no tiene agua, desagüe. Sí, pues, efectivamente. Pero ¿cómo solucionamos el agua, desagüe y darle sostenibilidad a la gente si no tenemos gente que piense, que oriente, que investigue cómo darle agua y salud? Agua, saneamiento, vivienda, y que sea sostenible en cualquier territorio y parte del país.
Entonces necesitamos una masa crítica pensante que haga investigación, ciencia y genere tecnologías. Por ejemplo, en gran parte de acá la región no tienen agua. El 2.2% de la zona rural tiene agua segura. Eso quiere decir que, bueno, agua segura clorada, porque agua clorada tampoco es segura, tal como desarrolla, como lo determina la OMS o el Banco Mundial o entre otras instituciones internacionales. Entonces, ¿qué necesitamos? Tecnología para darle sostenibilidad. ¿Qué necesitamos? Hay partes donde no hay fuentes de agua, pero la gente vive ahí y se la busca para poder obtener un bidón de agua, un balde de agua. Se van a traer 2, 3 horas en mulas, en caballas para poder almacenar todo durante una semana. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo solucionamos la gestión o brindar calidad y cantidad de agua a esa familia? Si no es con tecnología. Entonces, pero entonces tenemos que promover la tecnología justamente por eso. Y para promover tecnología necesitamos instituciones que apunten a eso, y eso implica tener masa crítica, personas que conozcan y que manejen todos estos elementos. De lo contrario, seguimos, en realidad, en mi opinión, basados todavía en una forma de ver el desarrollo de hace 50, 100 o 200 años atrás. Ahora, estamos, por otro lado, en un periodo de la historia en que el Estado o los gobiernos han abandonado la educación desde la época de los 90, florecido como mayo, en mayo las flores crecen, universidades privadas de todo tipo, de toda calidad, y que finalmente han dado lugar a el abandono, pues, la justificación para que el Estado no se haga cargo de la universidad. Y las universidades del Estado prácticamente tienen el mismo número de profesores y alumnos que hace 40 años. No hay una voluntad del Estado de hacerse cargo de la educación, como sí lo ha hecho pues otros países, ¿no? Canadá, tenemos a Francia, Alemania, en fin, Argentina. ¿Cómo podemos tener una política educativa que usted demanda si es que el Estado más bien se lava las manos? Efectivamente, teniendo, creo yo, gente que estén en el gobierno los que toman las decisiones políticas, sociales, institucionales, es decir, las decisiones del Estado, del gobierno, gente que crea, que piense, que vea la importancia. Yo entiendo que en el gobierno, actualmente, por ejemplo, hay gente que cree en eso, pero no hay ese interés, esa decisión política de decir vamos a darle fuertemente, vamos a darle el espacio que corresponde, la importancia que corresponde al sector educativo. No se da por intereses, muchas veces por intereses propios, por intereses de otros sectores que no quieren un país que tenga una educación preparada, porque saben que si hay una educación preparada, es decir, hay una educación de calidad, va a cambiar toda esta situación y no se va a permitir los lobbies, la corrupción, los actos nefastos, ilegales que existen en el país, y vamos a avanzar. No van a permitir que existan políticos que simplemente entren a enriquecerse o a buscar réditos para poder avanzar a otros niveles de poder o permitir empresarios corruptos y que viven a costa justamente también del Estado. Es decir, hay que decirlo también de esa manera. Entonces, no van a permitir. ¿Por qué? Porque saben que la educación es la herramienta fundamental para promover y cambiar el país, el status quo, el establishment que existe en el país. Entonces, necesitamos que lleguen gente en el poder que tenga esa vocación de servicio público, que tenga el carácter de cambiar el Estado, que cambiar el gobierno, de cambiar las políticas. Y necesitamos gente que conozca, o al menos tenga la visión de a dónde ir, que piensen no en 5 años a nivel nacional o 4 años los gobiernos regionales o locales como lo tenemos en nuestro país, sino que piensen en hacer políticas y en hacer cambios institucionales para 10, 20, 30 años. Es decir, tal como piensan los europeos o piensan los chinos, los japoneses o los de Australia, con una visión de largo plazo y donde ese plan que tenemos en nuestro país empiece a tener una mirada más prospectiva, un enfoque prospectiva y no como ahora se tiene, ¿no? Que es más histórica, que recoge lo que se hace de la experiencia, pero que no se visiona de acá a 20, 30 años. Hay una visión de país, por ejemplo, visión dice a 50 años, pero es una visión
que no está consensuada, no está articulada a la diversidad y heterogeneidad del territorio y que está pensado más desde Lima y no desde abajo, es decir, del enfoque bottom up, es decir, de abajo arriba, sino top down, de arriba hacia abajo. Entonces, tenemos que hacer que la visión del país sea articulada, consensuada de diferentes actores, pero que esos actores que participen no sea cualquiera, sino gente que tenga visión, que tenga conocimiento, que conozca el país y que tenga esa vocación de servicio público. Porque podemos haber gente que conoce mucho, demasiado, y que vienen con universidades de Europa, de Madrid, Berlín, Estados Unidos, Harvard, de no sé, de la Universidad de Columbia, etcétera. Pero ¿qué tenemos? Nos han demostrado de que varios de ellos tienen todos los conocimientos, pero no tienen esa vocación de servicio público, sino privado, y va a primar siempre los intereses privados, por eso caen en la corrupción, caen en los lobbies, caen en los actos nefastos que tiene el Estado. Entonces necesitamos no solo tener gente preparada, sino con visión y con vocación. Y ellos tienen que estar en el gobierno, porque si tenemos políticos que en realidad seguimos teniendo, pues, que salen de la nada y que son prácticamente criminales, muchos de ellos, denunciados, que son delincuentes incluso, imagínense, son gente que nos gobiernan. Y eso no va a cambiar si seguimos así, no va a querer cambiar la educación. Y ahí recién yo creo que podemos hacer fuerza. Entonces, es un camino largo y que nosotros mismos tenemos que hacerlo. Por ejemplo, nuestros espacios. Yo desde mi espacio del Colegio de Economistas, como profesional, investigador, en los espacios que tenemos, hablamos, concientizamos, transmitimos, y también a través de esto de acá, estos documentos, ¿no? Que sirvan, que se distribuyan y que se difundan. Y agradecerle a usted por hacer esta labor. El hecho de usted ya difundir este trabajo está haciendo un gran aporte al país y a nivel internacional, porque estamos mostrando nuevos conocimientos que muchos de repente no comparten. Está bien, pero esa es parte de la discusión. Tenemos que sentarnos a tirar una mirada y a discutir las políticas públicas y las políticas y los cambios institucionales que necesita para poder avanzar. Bueno, compartimos en las ideas, pero los políticos que usted ha señalado prácticamente se muestran los hechos que no les interesa el problema, puesto que tienen sus hijos educados en instituciones privadas, algunos en el extranjero. Es decir, ellos ven al Perú como fuente de recursos para su familia, pero el país está totalmente abandonado en lo que respecta a la educación, seguridad ciudadana, en fin, te conoce muy bien qué está pasando actualmente, ¿no? Y si la gente protesta, pues le cae una represión bastante extremista, con muertes, etcétera. Ahora la gente tiene miedo de salir y está sobreviviendo, no hay crecimiento, hay desempleo, lo que genera un poco la violencia, y para combatir la delincuencia callejera, pues quieren más policías, más plata para la represión, pero no para educación. ¿Usted es optimista a pesar de todo eso? La verdad que no soy optimista en esta parte, sobre todo bajo el contexto de lo que estamos desenvolviéndonos, con quienes están en la política ahora, en el poder legislativo, y quienes están en el poder ejecutivo. Lamentablemente ahí no podemos ser optimistas. Yo creo que pocos serían los que son optimistas, o tendríamos que escucharlo, pero bajo esas condiciones no van a cambiar. Tenemos que empezar a cambiar los políticos que están dentro. Ojalá que haya una reestructuración de todo este proceso, pero empezamos en todo caso a buscar líderes. Lamentablemente, también a la debilidad y a la falta de calidad o a la baja calidad educativa se han perdido los liderazgos a nivel nacional. Los liderazgos en los diferentes sectores, ¿no? Entonces, ya no tenemos gente que empiece a liderar bajo un enfoque común, bajo un visionario, bajo un enfoque de bienestar, de cambios del país. Y si lo hacen, pero de manera muy extremista y con los medios y los métodos que ya no son los adecuados, que no se ajustan a la modernidad o a la actualidad o a las condiciones nacionales e internacionales. Entonces necesitamos líderes. Y esos líderes no solo están en Lima, están en las diferentes provincias
en diferentes lugares, territorios del país, líderes comunales, líderes estudiantiles, líderes profesionales, líderes de empresarios, líderes de todo tipo, sociales y ambientales, que ellos son los que al final tienen que también empezar a asumir la voz, a visualizarse y a empezar pues a discutir estos temas. Yo creo que estamos, de alguna manera, es verdad, estamos avanzando y hemos avanzado en algo en los últimos años, porque ahora tenemos, por ejemplo, ya incrementando un poco la masa crítica a nivel nacional, el CONCITEC de cierta manera algo se ha avanzado. El sector educativo sí, como sector, no sé si hemos mejorado o no, porque ahí sí es cuestionable, ¿sí? Pero sí quizá en otros aspectos de repente hemos mejorado, pero las condiciones actuales lamentablemente, doctor, no nos presta para poder ser optimistas y decir que podemos tener cambios en lo sucesivo para mejoras, sino de repente cambios para mal. Hablando del CONCITEC, usted seguramente ha visto este programa de la llamada Granja de Científicos Bamba, que hay investigadores que pagan para que su nombre aparezca en un artículo. Esto significa que alguien ha hecho mal su trabajo, que no ha sabido evaluar. Y bueno, y entonces el conocimiento que se está generando, entre comillas, no es tal, sino que una parte viene de compra de autorías. ¿Cómo ve esa situación usted? Preocupante y que no es solo aquí en el Perú, este es a nivel mundial. Hay denuncias que se dan a nivel en Europa, en China. Los chinos, en gran parte, ya se han convertido en una especie de mercado, de negocio, sobre todo los artículos. En la India, por ejemplo. En la India también ha habido denuncias que vienen dándose con cierta frecuencia en los últimos 10 años, ¿no? Hay este tema de las revistas falsas, ¿no? Esto de la investigación oscura, negra, ¿no? Que viene dándose y que pagan efectivamente. Es decir, ahora los investigadores, muchos efectivamente, porque el sistema de cierta manera también te exige estar acreditado, tener publicaciones, ¿no? Sobre todo artículos científicos en bases de Scopus y vos lo sabes, pero que es complicado, sobre todo en nuestro contexto de Perú, y lo que ven es la oportunidad y ven estos espacios que son ilegales, ilícitos, inmorales, antiéticos, de poder pagar, por ejemplo, a un autor o a una revista o a un editor, etcétera. Entonces, este mundo mueve demasiado dinero. Entonces, es también un negocio para los que quieren promover, porque no es simplemente el investigador, también es el editor, también son las revistas, las bases de datos. Es decir, todo al final es un sistema también de negocio. Y creo que CONCITEC tiene que mejorar sí o sí sus parámetros de evaluación. Tiene que empezar a mejorar su sistema de acreditación, de evaluación, para ver que efectivamente las investigaciones que se hacen, en primer lugar, tienen que ser de impacto, tienen que investigaciones que solucionen problemas de la demanda, es decir, del país, del territorio, de la gente. No investigaciones, por ejemplo, hay investigaciones en algunos casos que dicen, bueno, vamos a investigar la inmortalidad, no sé, pues del mosquito en la selva, ¿no? Pero bueno, puede ser que para alguna revista es de interés, ¿no? Estoy hablando de un caso hipotético, ¿no? Pero ¿cuánto solucionamos a los problemas del país? A los problemas de las regiones. Entonces tenemos que tener criterios también de evaluación, de acreditación. Entonces CONCITEC ahí ha visto una debilidad y entiendo que va a tomar medidas y tiene que tomar medidas para mejorar esto acá, porque de lo contrario también empezamos a menguar toda esta situación y poner la investigación pues en una lupa ya que pierde credibilidad y legitimidad a los investigadores y nos involucran a todos a veces cuando pasa estas cosas, ¿no? Entonces no tiene que ser así. De modo que usted dice, el impacto se mide en función de los problemas nacionales que resuelven, pero la mayoría de los artículos no resuelven problemas directos, hacen lo que le llaman investigación básica. Por supuesto, sin duda. Creo que mi mensaje no es hacer solo investigación aplicada, sino esa investigación básica que es fundamental, definitivamente, para generar la investigación aplicada. Porque de ahí parte, ¿no? Es más, los aspectos de los enfoques, las teorías o la tecnología tienen base, es decir, en otras palabras, valga la redundancia, investigación básica.
Necesitamos seguir contribuyendo, sin ninguna duda. A lo que voy es que, en todo caso, sea investigación que vaya y que esté acreditada y que pase pues parámetros de evaluación, ¿no? Y que, sobre todo, por ejemplo, no en cualquier revista, hay que buscar las revistas que no se presten para eso, porque ahora sí es posible verificar en qué revista está publicando. Está bien, está dentro de la base de Scopus, por ejemplo, Web of Science, pero ya, ¿qué revistas son? Son las que pagas, por ejemplo, hay revistas que te cobran, creo que $1,000, $2,000, $3,000, dependiendo, y te publican. No importa la calidad. Ya estás ahí y la cantidad de autores que correspondan. Pero hay otras revistas que no pagas, pero que sí tienen una gran calidad y una reputación también a nivel nacional e internacional. Entonces, hay que evaluar, ¿no? Hay de todo tipo, pero hay revistas que también tienes que pagar, pero la calidad es extraordinaria. Entonces, son revistas muy buenas y que tienes que pagar, no si quieres publicar, ¿no? Y no porque pagas te van a decir ya ingresa o está aceptado o gran parte de la probabilidad es aceptado. No. Son tan rígidas y estrictas también como cualquier otra revista de calidad. Entonces, tenemos que mejorar esos parámetros. Es un poco complicado, sí, porque no es fácil también hacerlo. Pero sí, de alguna manera, creo que puede haber parámetros y Concitec lo debe saber. Y lo que sí debe hacer Concitec, en todo caso, también más que eso, es empezar a promover más investigación. Mucho más investigación, porque, por ejemplo, en el caso de Cajamarca tenemos solo 19 investigadores de una población de 1.5 millones de habitantes, acreditados en RENACYT. 19 investigadores. Varios de ellos obviamente son investigación básica y pocos investigación aplicada, pero ya son investigadores. Y de una población de ¿cuántos profesores? Cerca de 1,500 profesores dentro de la región. Profesores universitarios. Solo estamos hablando profesores que están nombrados y si ya contamos los contratados, invitados, pues estamos superando los 2,000 profesores dentro de la región de las 3 universidades públicas que tenemos. Entonces, ¿cuánto hacemos investigación? Tenemos 3 universidades públicas en Cajamarca y va a haber otra más en Cutervo, que ya se ha creado. Es la única región, creo que en el país, que tiene esa cantidad de universidades públicas. La pregunta es, ¿necesitamos más universidades públicas o necesitamos más calidad de universidades públicas? Necesitamos calidad. Necesitamos que los profesores se preparen, investiguen. No es la docencia, porque es fácil enseñar. Cualquiera ahora, en realidad el problema a nivel nacional del país es ahora cualquiera puede ser profesor. Cualquiera es profesor. Cualquiera saca una maestría, un doctorado, por ejemplo, eso te lo dan rapidísimo. El tema es verdad. Justo le iba a preguntar eso, ¿no? Aquí hecho la ley, hecha la trampa, porque dicen, para ser profesor tiene que ser doctor. Las universidades abren doctorados de fin de semana y les entregan prácticamente así a la mano un doctorado que no significa gran cosa, pero ya son doctores. Para ser rector tiene que ser doctor. Se van y consiguen. Si uno es ingeniero electrónico y no tiene doctorado, va y tiene un doctorado en educación, y ya está, cumplió el requisito, ¿no? Y en algunos casos incluso son pues doctorados de mucha dudosa calidad. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo salir de eso? Eso tendría que haber una ley especial. Por lo menos tendrían que ser RENACYT. Un decano o un rector tendría que ser miembro de RENACYT, pero eso no está. Y hay decanos que no son RENACYT ni rectores que no son RENACYT, simplemente tienen ese doctorado chicha, como le llaman ahora. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es una realidad, como usted la ha visto a nivel nacional. Y aquí hay que ponerlo como es, ¿no? Lamentablemente el enfoque de los posgrados, de las maestrías y doctorados están errados o van por un mal camino o es que están apartados de la realidad o a nivel internacional. Usted mismo sabe, doctor, que en otros países desarrollados, donde lo que sí se da la importancia y la investigación, y sobre todo los posgrados son de impacto y tienen credibilidad, legitimidad, es que una maestría efectivamente es una especialización y que te encamina ya y te abre el paso al menos para la investigación. Pero un doctorado, uno que estudia un doctorado, es porque quiere hacer investigación y va a hacer investigación.
¿no? En cambio, acá en el Perú simplemente se hace por dos motivos, pero menos por esto lo que yo estoy hablando. Más es porque el mercado laboral te exige que tengas el grado de doctor, uno, o dos, porque el ego mismo de que digan que eres doctor, o que te digan o te llamen doctor, pero más no, casi nada, por querer hacer investigador o hacer investigación o gestionar la investigación de tu institución o del país. Entonces, una forma de medir rápido la producción de que efectivamente es un doctor que tiene impacto es con lo que produce, es decir, ¿cuánto produce como doctor? Producción intelectual, producción en tu formación y en tu ámbito territorial, en lo que haces, dices, en lo que impactas tus acciones, eso genera. Porque si somos, claro, tenemos logrado, los posgrados en nuestro país están mal direccionados. Son en los posgrados, en las escuelas de posgrado, donde deben salir las mejores investigaciones también. Y deben estar orientados justamente los doctorados a hacer investigación, tal como lo hacen otros países. Pero acá no. Acá te exigen a pregrado para que hagan investigación, incluso a los estudiantes, que me parece bien, pero posgrados y las escuelas de posgrados están limitadas, todo eso, están exoneradas. Entonces, ¿qué tipo de investigador estamos acá dentro del ámbito de doctorado, de los doctores? Nada. Entonces, tenemos que dar una política, y yo estoy de acuerdo en esa parte, en gran parte con usted, cuando dice que de repente para ser vicerrectores, decanos, directores, jefes dentro de la universidad orientados a la formación y a la investigación, tienen que tener o tienen que ser renacidos. Al menos un parámetro, puede ser un parámetro, ¿no? U otro parámetro puede ser otros, ¿no? Y ahí unos 2, 3, 4 parámetros, con eso se determina estos tipos las autoridades o estos tipos de cargos. Pero ojo, además también necesitamos gente que sean gestores de la investigación, de la innovación, de la transferencia tecnológica. Porque claro, una cosa es ser experto, por ejemplo, en metodologías de enseñanza educativas y enseña, investiga en la universidad o en las escuelas, etcétera, es decir, en pizarra con los estudiantes, es tema más formativo. Y otra cosa es gestionar esos aspectos de la investigación o pedagogía en el país. Entonces, son dos cosas, ¿no? Porque como dijo esto, no sé si usted mismo lo dijo en alguna entrevista o algún otro más, podemos ser muy buenos físicos, de repente economistas en el ámbito de la econometría, etcétera, o la parte social, la parte antropológica en el campo, en la sociedad, pero que es un tema, es la especialidad, pero otra cosa es ser gestores de esos temas. Y la gestión implica tener la visión, conocer la realidad, tener la perspectiva de dónde ir, conocer de política, conocer de gerencia, conocer incluso de recursos humanos, de trabajo en equipo, de tener la perspectiva de dónde vamos. Entonces, gestionar es diferente, pero obviamente es complementario, no son sustitutos. Entonces, son importantes eso, tener gente dentro del ámbito de la CTI, pero para gestores. Entonces, Ahora, eso ya te cambia. ahora, finalmente tenemos el problema de la fuga de talentos. El Perú está otorgando muchas becas para hacer doctorados en el extranjero y casi nadie regresa, o sea que estamos invirtiendo para que los profesionales mejor preparados se vayan del país. ¿Usted ha visto ese tema? ¿La ha analizado? Claro que sí, doctor. Yo en el 2014 salí a hacer mi posgrado, mi maestría en Europa, en España, en la Autónoma de Madrid, y estuve 2014-2015 y estuve a punto de quedarme. Me regresé por un tema familiar y por la vocación de servicio que siempre he tenido en mi país. Y después, lamentablemente, no vivo los espacios que corresponde y en el 2017 me regresé a Europa. Y continué con mis estudios de doctorado y empecé a trabajar también en unas instituciones ahí dentro de la universidad. Continué el estudio de doctorado en la Autónoma de Madrid y donde fui también personal investigador en un departamento que es el Departamento de Economía y Desarrollo de esa misma universidad. Y fui investigador visitante, visitor researcher en varias universidades, como en la Universidad de los Andes en Colombia, en Chile, en la propia Universidad Autónoma de Madrid, entre otras. Y después logré hacer mi postdoctorado ahí nomás en 2021 en la Universidad de Manchester.
Entonces todo ese baje y dije, bueno, ya mi vida es en Europa porque aquí sí valoran la investigación, aquí sí valoran gente que produzca, que genere y que se preocupe por aportar a la CTI y a estos ámbitos del ámbito profesional. Entonces tuve ofertas, pero aún así me jaló, digamos, la llamada a mi país y regresé el año pasado. Y ya estoy prácticamente más de un año y es bien complicado encontrar oportunidades de trabajo en nuestro país. Es decir, no te valoran como investigador, no importa que hayas publicado, tengas libros, te hayas estudiado en otro. No, acá lo que importa es que seas amigo del ministro, del director nacional, o que hayas salido de universidades como la Católica o Universidad del Pacífico u otras universidades donde tengas sus propios grupos y de repente es más rápido ingresar al mercado laboral o ser amigo del presidente o la presidenta, etcétera. Entonces, eso es lo que prima y no te dan la oportunidad y es difícil. Las universidades, por ejemplo, las universidades mismas, cuando eres investigador, no te dan porque tienen sus propios grupos, sus círculos. Entonces, prima el interés del profesor, más no el interés de la escuela, de la facultad o de la universidad, para querer mejorar la investigación, el impulso de la docencia o de la formación misma, porque tener un profesor que venga de fuera con esa perspectiva y con esa calidad educativa y formación y de investigación, te cambia y va a promover la escuela o la facultad. Pero no, se centran ahí y ahí es una muestra de que no, es decir, que prima simplemente los intereses de del profesor o del círculo más, no de la universidad. Muchos de ellos han tenido que salir. Casi, por ejemplo, de mi promoción, de mis amigos, de algunos que son pocos, obviamente, a nivel del país, que han salido, que conozco y que se han ido al extranjero, que les he conocido afuera, están fuera, casi todos. Solo somos unos cuantitos que nos hemos quedado acá y que ya, y nosotros mismos estamos con la idea ya de salir también, ¿no? Irnos porque no nos da. Entonces, no hay una política pública, una política de reinserción verdadera acá al país. Por ejemplo, yo fui con la beca Presidente de la República, becado para estudiar el doctorado, y no hay una política, por ejemplo, de insertarme acá, simplemente te dejan libre. Entonces, ¿cómo todo ese capital que tú has invertido durante muchos años fuera, tú o la misma, el mismo gobierno debe decir, bueno, ¿cuántos son? Son 1000 becados a nivel de los últimos 10 años, ok. Estos 1000 gran potencial de capital humano para ubicarlo en diferentes instituciones, en universidades públicas, centros de investigación, de innovación, en el gobierno. Entonces, doctor, usted se da cuenta que falta eso, no hay una política de inserción. Es más, la política del CTI, por ejemplo, a un investigador solo lo apoyan cuando eres de la universidad. Pero si varios, por ejemplo, no estamos en la universidad porque no dan los espacios y queremos hacer investigación, no nos dan la oportunidad. Entonces, ¿cómo promover eso? Más bien nos desaniman a no seguir haciendo investigación en los diferentes ámbitos que nos corresponde y por lo tanto se está matando el capital humano o haciéndolo huir hacia otros países. Se da cuenta, doctor, que no hay una política. Necesitamos una política pública de incorporar a los investigadores que están fuera con sostenibilidad y algo que garanticen el país y a los que están dentro también promoverlos, que no están simplemente en la universidad, sino también están en las empresas, en el gobierno o están de libres, haciendo algunas consultorías o haciendo algunas investigaciones puntuales que hasta llegar a una oportunidad de ingresar a algunos centros de investigación que sí promuevan la investigación, porque muchas universidades públicas no lo promueven la investigación, por lo tanto no les interesa tampoco los investigadores. Muy bien, estimado doctor José Luis Medina, usted ha descrito la realidad cruda del Perú y se ha invertido mucho dinero en ciencia y tecnología, pero los que se han formado se han quedado en el extranjero casi todos. No hay lugar para cerebros que regresen y esto significa que no estamos apreciando el valor del conocimiento y si no apreciamos el valor del conocimiento, que es la riqueza del siglo XXI, pues la pobreza es lo que nos espera, porque aquí siempre decimos, sin ciencia no hay futuro. Le agradezco mucho por esta entrevista, estimado doctor. Seguiremos en comunicación. Cualquier novedad que nos pueda contar desde Cajamarca, por favor, el canal está abierto para usted. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable también por su invitación. Estaremos en contacto. Gracias.
Con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.